Hola, hoy vamos a hablar sobre los implantes mamarios. Este es un implante mamario. Los implantes mamarios de hoy en día son de gelatina cohesiva de silicona, o sea, silicone gel, y están diseñados para que no liqueen y para obtener la proyección deseada en una mama que esté en pie, o sea, que no sea un seno caído. Este modelo es de una mama con una forma adecuada y con un posicionamiento correcto. Entonces, ¿cuáles son las vías de abordaje para la colocación de los implantes mamarios? Tradicionalmente hablamos del reborde infraureolar. Este abordaje se conoce como mastoplastia de aumento periaureolar. Y también está el pliegue mamario, que es en la parte inferior donde concluye la mama. Entonces tenemos también que hay personas que han descrito la vía axilar y la vía umbilical, pero estos son fantasías que pueden conllevar a infecciones, ya que son dos áreas muy contaminadas, cavidades, y a la hora de colocar los implantes mamarios lo que queremos es proteger de que estos no se infecten y puedan producir desde una infección clínica hasta una infección subclínica. Entonces, cuando vemos la mama a lo interno, esta es una glándula mamaria. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros usamos la vía infraureolar, para nosotros llegar a los dos planos de colocación tradicionales de los implantes mamarios, ¿cuáles son estos? Los implantes mamarios pueden ser colocados debajo de la glándula mamaria, que es esta parte amarilla. La parte roja es el músculo pectoral mayor, donde también pueden colocarse en algunas situaciones los implantes mamarios debajo de la musculatura pectoral. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos el abordaje periaureolar? Que nosotros, para llegar hasta allá, vamos a interrumpir todos estos conductos que son los que a la hora de producirse la leche para lactar el bebé, los que conducen este líquido preciado que va a alimentar el neonato hacia el pezón, y por ahí es que el bebé va a alimentarse, a chupar la leche que produce esta glándula mamaria, que para esto está diseñada, y entonces nosotros podemos crear involuntariamente una turgencia mamaria al suspender, vamos a decir, que el hemisferio inferior de la mama, que también va a producir leche, pero no va a encontrar por dónde sacarla. Entonces, por esto, hay personas que critican el abordaje periaureolar porque puede producir una lesión de la mama, y donde quiera que se vaya a cicatrizar esa mama, va a producirse cierta fibrosis. ¿Cuál es el abordaje ideal para colocar un implante mamario? En nuestra experiencia clínica y revisando la literatura médica de los últimos 20 años, el pliegue ideal para la colocación de los implantes mamarios es inframamario, o sea, una incisión de 4 centímetros debajo de la glándula mamaria, mediante la cual nosotros llegamos sin tocar la glándula mamaria, la misma se queda desde el punto de vista anatómico y fisiológico de una manera intacta. Entonces nosotros venimos por acá y vamos a colocar el implante. Ustedes ven esa laminita finita que está delante del músculo. Esta es cuando ustedes van al supermercado, que ven la carne, en la parte de las carnes, una tela blanca que tiene la carne, que hay que limpiarla y da mucho trabajo para quitarla con el cuchillo. Es telafascia o aponeurosis muscular. Es una membrana que es fina, pero es súper resistente, y se ha demostrado en la literatura médica de que los implantes, cuando son colocados debajo de esta lámina, se evita de manera importante la complicación más frecuente a la hora de aumentar unos senos con implantes mamarios de silicona, que es la contractura capsular. Entonces, si nosotros lo colocamos por el pliegue mamario, en ningún momento vamos a tocar la glándula per se, ni la anatomía de la misma, y si esa persona iba a lactar, va a preservar la lactancia sin ningún problema. Pero recuerden que no todas las personas pueden lactar. Entonces, ¿cuál es la indicación para la vía periaureolar? Bueno, podemos usar la vía periaureolar en pacientes que, por ejemplo, presentan deformidades de la mama, como las mamas tuberosas, que ustedes pueden ver en pantalla,
que es que el seno no desarrolla el hemisferio inferior y entonces se queda de manera tubular. Entonces en este caso nosotros podemos entrar por aquí para resecar el exceso de piel, porque vamos a tener que confeccionar una lengüeta obligatoriamente para bajarla y de esta forma recrear una circunferencia para darle una normalidad a la glándula mamaria. Entonces en este caso, cuando hacemos este abordaje, entonces nosotros vamos y colocamos los implantes debajo del músculo para poder tener el rejuego de redistribuir el tejido mamario buscando la armonía en la región torácica o pectoral de la paciente. Pero medalaganariamente no debemos decidirnos de inicio por el abordaje periaureolar por las razones que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué otra indicación quirúrgica tiene el acceso periaureolar para colocarlo debajo del músculo? Pacientes que no tienen ningún tipo de tejido, o sea, que no desarrollaron una glándula mamaria completa, y entonces cuando se pellizcan ni siquiera llegan a alcanzar a pellizcarse porque no tienen nada. Son las pacientes que son súper skinny, que tienen un cuerpo adecuado, pero en la caja torácica se le ven apenas los huesos y quizás algún tipo de músculo, porque estas personas tienen un patrón de acúmulo de grasa diferente a las personas que tienen la mayoría en la normalidad. Entonces nosotros colocamos, ya que no va a haber una cobertura cutánea suficiente para colocar los implantes, entonces nos vamos por la vía periaureolar, atravesamos la exigua o pequeña glándula mamaria que existe y colocamos el implante debajo del músculo para de esta forma proteger, que es lo más importante a la hora que nosotros aumentamos un seno, es proteger que este cuerpo que vamos a implantar en las mamas de la paciente esté preservado y no corra el riesgo de extruirse. ¿Qué es extruirse? O sea, de salir porque tiene o poca cobertura cutánea o porque se infectó a la hora de nosotros colocarlos. Es muy importante tener esto en cuenta. Y en cuanto a la molestia o dolor que se produce luego de una cirugía de aumento mamario con implantes de silicona, debo decirles que cuando se pone debajo del músculo sí hay una molestia muy importante, porque despegamos la musculatura pectoral de la parrilla costal. Cuando lo colocamos debajo de la fascia del músculo, debajo de la glándula, la molestia se va a circunscribir exclusivamente a la presión que ejerce este implante sobre el tórax y la presión que le ejerce la mama que existía sobre el implante. Esta es una molestia que normalmente a los 5 días ha desaparecido. Para hacer ejercicio luego de una cirugía de aumento mamario, si se colocó debajo de la fascia del músculo pectoral o debajo de la glándula, debe esperarse un periodo de 2 semanas por igual para dormir boca arriba. En el caso de que el implante se haya colocado debajo de la musculatura pectoral, entonces debe esperarse un periodo de 3 semanas para reiniciar tu rutina de ejercicios.